Doy gracias a Dios porque me permitió estar aquí y por predicar su palabra. Y bueno, hermanos, quisiera por favor que me acompañaran al libro de Primera de Corintios, por favor. El libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Y voy a leer desde el versículo 10, la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice la palabra de Dios así, los de pie, solamente para dar lectura. En estos versículos dice la palabra de Dios, versículo 10 hasta el 13. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder congregarnos, mi Dios. Señor, escuchar tu palabra. Ruego, Padre, que en este momento, Padre, con control ese mensaje, mi Dios. Yo no puedo ser de bendición por mí mismo, Padre, pero tú puedes, mi Dios. Y ruego, Padre, que llenes de tu espíritu, que sea tu espíritu quien hable, mi Dios. Ruego por cada uno de mis hermanos que, por favor, obres también en cada corazón. Guíanos, mi Dios. Rogamos de tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. Presentarse, hermanos. El tema que ahorita que quisiera hablar es, lo he titulado Perfectamente Unidos. Recuerdo muy bien cuando yo estaba en la preparatoria que tenía a una compañera que era muy fiel a Dios, y simplemente yo admiraba cómo ella se levantaba por Cristo y cómo seguía adelante a pesar de las críticas muchas veces en la preparatoria de los jóvenes, en la preparatoria secular. Pero simplemente había conflictos entre hermanos en su iglesia. Nada la pudo desanimar, pero hubo algo nada más. En la iglesia empezó a haber conflictos y simplemente eso fue suficiente para que ella se pudiera desanimar. La Biblia dice en este pasaje, en el versículo 10, en 1 Corintios 1:10, dice la palabra de Dios, a la mitad dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y para introducir a esto quisiera también que vayamos por favor, al libro de Mateo, por favor. El libro de Mateo, en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 25 y 26, dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hermanos, simplemente Dios ha puesto en mi corazón compartir este mensaje porque yo creo, y cuando yo llegué vi su amabilidad, cómo nos han tratado, y agradezco, hermanos. Y es algo grato cuando entramos a una iglesia, pero es algo en lo que Satanás va a trabajar en las iglesias. Es algo que va a querer que nosotros estemos, a veces que no exista esa unidad. Y agradezco a Dios porque veo que aquí hay unidad. Amén. Pero la Biblia dice, y nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo. En el versículo 10 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y después me impacta más el versículo 26, porque ahora da un ejemplo más en nuestro Señor Jesucristo, y dice: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando aún algo que en lo que es las huestes de Satanás existe. Y Satanás mismo sabe que si entre ellos mismos están divididos sus propósitos
que son en contra de Dios van a ser frustrados. Está diciendo que aún Satanás y sus ángeles están organizados con una misma causa, están unidos para lograr sus propios propósitos, porque él sabe que simplemente en este pasaje, como dice, si Satanás echa afuera por sí mismo, contra sí mismo, dice, ¿cómo pues? Perdón, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Es un principio que nosotros debemos tener en cuenta, hermanos, la unidad, que nosotros debemos permanecer siempre unidos, que Satanás va a querer que nosotros no estemos unidos como hermanos, que Satanás va a querer destruir esa unidad que nosotros tenemos, esa armonía, porque sabe que es poderoso. La Biblia dice en el libro de Mateo 16, 18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios ha prometido que la iglesia va a estar protegida por Dios, y Dios la ha protegido durante años. Nosotros podemos ver a través de la historia de la iglesia, y vemos cómo aún emperadores han querido destruir la iglesia, la palabra de Dios, cómo reyes han querido destruir, pero simplemente la promesa de Dios es de que Él iba a cuidar de su iglesia, y Dios ha cumplido su palabra de que la iglesia permanece aún en estos días. Pero Él sabe, Satanás sabe, que Él no va a poder destruir la obra de Dios, pero entre nosotros podemos destruir lo que Dios está protegiendo. Y va a tratar de introducir cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos estar en desacuerdo los unos con los otros. Es algo que debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, porque aún en la Biblia podemos nosotros ver que esos problemas que existen pueden llevar a destrucción aún a reinos. La Biblia dice, quisiera que vayamos por favor al libro de Daniel capítulo 8, y vamos a ver un ejemplo de algo que sucedió de un reino que precisamente fue destruido. En el libro de Daniel capítulo 8, la Biblia dice en el versículo 8, dice la palabra de Dios: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La Biblia nos habla en este capítulo 8 acerca de lo que era el reino medo-persa, y la Biblia dice que ese era un reino que iba a ser después destruido por aquel macho cabrío que simboliza al reino de Grecia. La Biblia dice que cuando iba a estar en su esplendor, la Biblia dice que ese cuerno iba a ser quebrado, y es lo que nosotros vemos en el versículo 8, dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Históricamente nosotros podemos ver que el reino de Grecia sí, fue muy rápido la conquista de Alejandro Magno, y Dios había profetizado eso, que el reino medo-persa iba a ser destruido por lo que era el imperio griego, por medio de Alejandro Magno. Pero históricamente nosotros vemos que cuando Alejandro Magno había crecido y estaba en su mayor esplendor, él murió. Históricamente vemos que después fue repartido el reino de Grecia precisamente entre sus 4 generales, y cada uno de ellos tenía conflictos, se estaban peleando. ¿Qué es lo que pasó? Eso fue simplemente una de las razones por las cuales ya no siguió su reino en su esplendor. Después vino la decadencia, y después vino el imperio romano. Los reinos pueden ser destruidos simplemente por división, y lo podemos ver en la Biblia. Ahora, Dios permitió una ocasión que ocurriera algo. Si nosotros recordamos, la Biblia dice acerca de la casa de Saúl y también de la casa de David. Dios le había prometido al rey David que iba a ser precisamente el rey de todo Israel. Y la Biblia dice que cuando murió el rey Saúl, hubo conflictos entre esas 2 casas, la casa de Israel y después la casa de David. Y dice la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, quisiera que vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 3,
Versículo 1, dice la palabra de Dios: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. En este periodo en el cual se estaba peleando precisamente el reino, simplemente vemos cómo alguien estaba en decadencia hasta que el reino o la casa de Saúl precisamente fue quitada precisamente de seguir reinando sobre Israel. Entonces, veamos que cuando existen esas peleas, cuando existe esta división, simplemente hay gran peligro, hay mucho peligro, y Satanás va a querer hacer eso en la iglesia, aún en las familias. Simplemente va a querer que entre unos a otros estemos peleados, estemos en contiendas unos con los otros, porque un reino que está dividido no va a permanecer. Es algo que va a ocurrir. Nuestro Señor Jesucristo ha declarado: no va a ocurrir eso, no van a permanecer si hay esas divisiones, si hay contiendas. Y ahora, ¿qué causas, por qué causas puede venir las divisiones que nosotros podamos tener en la iglesia? La Biblia nos habla, quisiera que vayamos ahora al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, Hebreos 12, 15. Dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay algo que nosotros debemos de cuidar, y es de que el diablo va siempre a querer producir en nosotros amargura. Hermanos, nosotros estamos en una buena iglesia, pero, hermanos, aún en las mejores iglesias siempre va a haber problemitas. Cierto. Nosotros somos humanos y alguna vez a lo mejor va a haber algo que nosotros podamos decir: ese hermano hizo algo incorrecto, porque todos cometemos errores. Podemos ver aún al pastor y algún día se puede reaccionar mal a algo, puede cometer algún error. Inmediatamente nosotros podemos empezar a cargar con amargura. Y la Biblia dice en este versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay amargura, simplemente lo que nosotros hacemos es empezar a hablar con alguien más y contagiar nuestra amargura. Y simplemente después no vemos a aquella persona como deberíamos de verla, como un hijo de Dios, porque cuando nosotros hemos aceptado a Cristo sabemos que somos hijos de Dios. Pero simplemente cuando hay un problema, nosotros vamos a no verlo de esa manera y simplemente vamos a empezar a hablar. No lo vamos a ver de la misma manera por esa amargura que puede producir ese pecado. Simplemente puede empezar a ver, después de esa unidad que Dios nos está pidiendo y que Dios nos anima a que nosotros la mantengamos, puede haber esa división en nuestra vida, en nuestra iglesia. Simplemente es algo que Satanás está tomando ventaja y que Satanás puede utilizar. Vuelvo a recordar, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. Pero entre nosotros va a empezar a trabajar Satanás y va a querer trabajar simplemente para que exista eso y producir amargura en nuestras vidas. Otra cosa que nosotros podemos ver es de que si nosotros no perdonamos, también es algo que va a utilizar precisamente el diablo para que exista entre nosotros división, para que no exista la armonía que debería de haber en la iglesia. Quisiera, por favor, que vayamos al libro de Efesios 4:32. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo.
Dios nos dice que de la misma manera que Cristo nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Pero primero dice, perdonando unos a otros. Es algo que debemos de estar constantemente haciendo. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a tener errores, pero lo que nosotros debemos de hacer es perdonar. La Biblia nos habla precisamente de un pasaje que en la escuela dominical se mencionó de Mateo 18, hablando de aquel hombre que debía y simplemente no quiso perdonar a aquel que debía menos. Simplemente Dios dice que lo entregó a los verdugos. Simplemente nosotros no vamos a tener esa comunión como Dios quisiera tenerla con nosotros cuando nosotros no perdonamos. La Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano, ve y arregla esas cuentas con él. Y después dice que vengas y presentes tu ofrenda. Porque es importante para Dios que nosotros permanezcamos en unidad. Cada día, cada instante con nuestros hermanos. Les vuelvo a decir, vamos a cometer errores. A lo mejor algunas veces ocurre de que podemos decir, ay, es que no me saludó el hermano. A lo mejor estaba ocupado, a lo mejor estaba pensando en otra cosa. Pero nosotros muchas veces lo tomamos personal. Y empezamos nosotros a creer que le caemos mal, que a lo mejor, no sé, empezamos a cavilar en muchísimas cosas, simplemente algo que a lo mejor ni siquiera fue. Pero tomando ahí Satanás ventaja, simplemente para crear en nosotros aquella división, para que después nosotros digamos, no voy a perdonar, él me hizo algo, él hizo algo contra mí, simplemente yo lo voy a perdonar, tomando Satanás ventaja. La Biblia dice, por favor, quisiera que también vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, por favor. Este pasaje que habíamos leído. En el versículo 11 y 13 dice la palabra de Dios: pues he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloro, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dios nos muestra aquí en su palabra, en el versículo 11 dice que hay entre vosotros contiendas, peleas, unos con los otros. Entonces, hermanos, es el propósito de Satanás que entre nosotros existan esas peleas, que nos estemos peleando, que no permanezcamos en esa unidad. Porque recordemos el versículo, porque un reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Entonces, estas áreas pueden conducirnos a que nosotros no podamos estar en armonía. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir en unidad? Dice la palabra de Dios, hablando del versículo que nosotros habíamos leído en el versículo 10 de Primera de Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es verdad, puede haber amarguras, pero la solución a esa amargura, en el versículo que nosotros habíamos leído de Hebreos 12, cuando la Biblia dice que no sea que entre nosotros brote alguna raíz de amargura, la solución a ese problema que nosotros podemos tener, en el mismo capítulo de Hebreos 12, quisiera que vayamos, versículo 15 dice: mirad bien que no haya mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es la solución a este problema? La Biblia nos está hablando en el contexto, en el versículo, desde el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. La solución a este problema, dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros podemos resolver este problema de la amargura simplemente cuando nosotros también ponemos nuestros ojos en Jesús y no ponemos nuestros ojos en los hermanos. Porque vuelvo a decir,
como hermanos podemos tener fallas, pero si nosotros vivimos de esa manera, poniendo nuestros ojos en cada uno de nosotros, nos vamos a desanimar. Cierto. Va a brotar amargura, nos vamos a pelear, nos vamos a enojar. Pero si nuestra vida cristiana está basada en que nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, será diferente. Ahora, la Biblia dice que de la misma manera para el perdón, que de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Mi pregunta podría ser en este momento, ¿cuántos pecados te perdonó Cristo para que tú pudieras ser salvo? Todos. Te puso una condición de que este sí y este no. No. Pero nosotros, como humanos, tendemos a decir, no, bueno, pero es que este no merece que yo le perdone. A veces nosotros queremos sí poner categorías en qué sí se puede perdonar y en qué no. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros, de la misma manera que Cristo nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Amén. Entonces, simplemente si nosotros tomamos ese consejo de Dios, nosotros podemos vivir aún en unidad, en alegría, en gozo. Pero si nosotros no tomamos, vamos a vivir en esa amargura y división que puede haber entre nosotros. La Biblia nos dice, quisiera que vayamos a Efesios, por favor, el libro de Efesios 4. Efesios 4 dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vivir con paciencia, hermanos. Vivir con paciencia. Dios ha tenido paciencia con nosotros. Amén. Muchos fuimos salvos, a lo mejor no de pequeños, a lo mejor de grandes. ¿Qué es lo que tuvo Dios para contigo? Paciencia. Dios tuvo paciencia todo ese tiempo, a pesar de nuestros errores, y muchas veces nosotros no teníamos interés por Dios, pero Él, a pesar de eso, paciencia, paciencia. Hasta que un día fuimos quebrantados y aceptamos a Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros también debemos de vivir así, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cada uno de nosotros somos una obra en proceso. Nosotros podemos ver a lo mejor fallas entre cada uno de nosotros, pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios está pacientemente moldeándonos. Hay a lo mejor áreas en nuestras vidas, a lo mejor en que nosotros hemos dejado fácilmente que Dios moldee, pero hay algunas áreas a lo mejor en las cuales no hemos dejado, pero Dios sigue trabajando. Y nuestra manera de actuar sería la mejor es orar por nuestros hermanos. Amén. Orar y que Dios siga obrando, que Dios siga obrando. Y Dios está trabajando y va a trabajar en cada una de esas vidas de nuestros hermanos. Cierto. Quisiera que nosotros vayamos, por favor, al libro de Gálatas ahora. El libro de Gálatas. Gálatas 5. El libro de Gálatas, capítulo 5. El versículo 20. Dice la palabra de Dios, hablando de idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, y después vienen problemas que podían ocurrir, iras, contiendas, disensiones. Y las contiendas, lo que pueda haber, pero en el versículo 22 dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cómo nosotros podemos tener la unidad? Creo que es algo más importante este punto. La palabra de Dios dice que esa paciencia que nosotros podemos tener y la paz que nosotros podemos tener entre nosotros, en el versículo 2 al principio dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora, la palabra de Dios dice que la paciencia y la paz que nosotros podemos tener entre hermanos es un fruto del Espíritu. Amén. Si nosotros producimos la paciencia,
nos vamos a cansar y un día vamos a dejar de ser pacientes. Los frutos del Espíritu solamente pueden ser producidos por el Espíritu. Y para que nosotros podamos tener la paciencia, necesitamos ser llenos del Espíritu y vivir en el Espíritu. Dios declara en este pasaje, versículo 22, mas el fruto del Espíritu no es fruto mío, no es algo que yo pueda producir por mí mismo, es el fruto del Espíritu. Y cada uno de nosotros que hemos sido salvos tenemos al Espíritu de Dios. Por consecuencia nosotros podemos tener ese fruto que dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Podemos vivir en unidad? Sí, pero nosotros debemos de cuidar nuestra relación con Dios, vivir, ser controlados por el Espíritu de Dios, que Él sea el que produzca el fruto. Personalmente, yo he experimentado en mi vida cuando yo estoy produciendo un fruto, simplemente me canso. Algún día llego al límite que yo puedo llegar, simplemente ya no produzco ese fruto que fue por mí mismo. Pero el fruto del Espíritu es diferente, va más allá de nuestros límites. Amén. Y que lo que nos puedan hacer a nosotros, nos puedan ofender o puedan hacer algo en contra de nosotros, podemos nosotros perdonar, podemos vivir en paz con nuestros hermanos, podemos orar por aquel que nos ha ofendido, porque es un fruto del Espíritu. Entonces, es importante en nuestra vida cristiana que nosotros vivamos por el Espíritu. Dice en el versículo 16 de ese mismo capítulo 5 de Gálatas, dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces Dios nos anima a que nosotros vivamos bajo el Espíritu. Y ese fruto que a nuestros ojos y a nuestra capacidad es imposible permanecer, podemos permanecer en el Espíritu. Podemos tener esa unidad. Satanás va a querer destruir la unidad que hay en esta iglesia. Va a querer que entre nosotros nos peleemos. Porque todo reino dividido contra sí mismo no va a permanecer. Y me da gozo de que puedo ver entre ustedes esa unidad. Pero Satanás va a atacar eso. Que estemos nosotros en contiendas, que nos peleemos entre nosotros. Y Dios nos advierte qué va a ocurrir. Cuando nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros, habló precisamente algo de esto. Quisiera que vayamos al libro de Juan 17, al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20, dice la palabra de Dios, libro de Juan 17, 20. En este pasaje es cuando nuestro Señor Jesucristo está orando por los creyentes. Él ya iba a ir al Calvario, iba a ir a morir a aquella cruz, pero Él antes de eso, Él ora. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, Dios está diciendo que de la misma manera que ellos son uno, Dios quiere que nosotros seamos uno. Una misma mente, un mismo sentir. Que nuestra causa sea la causa de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Que nuestra causa sea la causa de Cristo. Unidos en esa causa, siguiendo fieles en esa causa. Les animo, hermanos, que nosotros permanezcamos aún en esa unidad. Había leído una historia acerca de cuando estaba a punto de los musulmanes, a punto de conquistar Constantinopla, que era precisamente de los católicos, y hasta lo que abarca Turquía, toda esa parte estaba gobernada precisamente por ellos.
lo que eran los musulmanes estaban llegando a la parte de Turquía. Y se dice que mientras estaban a punto de entrar a Constantinopla, lo que eran los soldados musulmanes, ahí en Constantinopla había algo que estaban haciendo un concilio, y en el concilio estaban discutiendo, podría decir, cosas tontas, y estaban discutiendo de que a sus alrededores estaba a punto de entrar el enemigo, pero ellos estaban discutiendo una cosa solamente: ¿de qué color eran los ojos de la Virgen María? Y simplemente por eso pudieron entrar los musulmanes, porque ellos estaban tan interesados en de qué color era. Algo que no tenía nada que ver. Ellos simplemente permitieron que el enemigo llegara, simplemente desenfocados. Y después de ahí conquistaron lo que era Constantinopla, que es Turquía. Y ahora vemos que precisamente toda esa parte pues es algo que donde están gobernando, donde hay muchos musulmanes. Simplemente por algo que no valía la pena. Satanás va a querer que nosotros discutamos en cosas que no van a valer la pena. Poner divisiones entre nosotros, simplemente porque su propósito es de que si sucede eso, simplemente no va a permanecer la unidad entre nosotros. Las familias no pueden permanecer si hay si no hay unión. Dios nos anima a que nosotros permanezcamos en eso. Hermanos, les animo, me da gusto de que ver la unidad que tienen, hermanos, pero simplemente